Con el esquema de Wiggers podemos hacer una confrontación o relación de la presión y volumen en los distintos componentes del corazón respecto al tiempo. Todo esto acompañado del electrocardiograma para así identificar los fenómenos cardíacos antes de que se produzcan los fenómenos mecánicos. Se agrega una simulación para entender cómo se producen los ruidos conocidos como fonocardiograma. Cada franja del esquema será una fase del ciclo cardíaco. Iniciamos desde la contracción isovolumétrica. Quiere decir que el corazón está listo y empieza a contraerse dando inicio a la sístole. Obviamente, previo a este, se tuvo que llenar por completo la aurícula. ¿Cómo sucede? Primero, aumenta la contracción intraventricular de la pared, haciendo que la presión obligue a las válvulas auriculoventriculares a cerrarse. Como es una fase de contracción isovolumétrica, quiere decir que el volumen al final de la diástole es de 130 mililitros, o sea que se mantiene y se conoce como volumen telediastólico. Ahora la presión del ventrículo se eleva porque las paredes se contraen y al mismo tiempo, al contraerse, la presión aumenta y se cierran las válvulas auriculoventriculares. La presión seguirá subiendo pero nunca llega a los 80 milímetros de mercurio, manteniendo el mismo volumen. En la activación eléctrica, el QRS nos da primero la activación de inicio para la activación mecánica. En el fonograma se forma el primer ruido cardíaco, conocido como loop, por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Pasamos a la fase de eyección. El acortamiento ventricular de la fibra miocárdica hace que se abran las válvulas aórtica y pulmonar, haciendo que el volumen que estaba en el ventrículo salga ahora a las arterias. En la franja se divide en 3 subfases. La primera sube la presión arriba de 80 miligramos de mercurio. Ahí se van a abrir las válvulas aórtica y pulmonar. No hay ningún ruido. La segunda sube la presión del primer tercio de subida de la presión, que se pasa de 80 a 120 miligramos de mercurio, la cual se llamará fase de eyección rápida. Aquí se puede eyectar el 70% de la sístole. La última, que son los otros 2 tercios, le llamaremos fase de eyección reducida. Aquí la presión comienza a reducir. Entre esta fase y antes de llegar a la diástole nos encontraremos con el periodo protodiástole. El volumen, como ha sido eyectado, va a vaciar por completo al ventrículo, dejando al final un volumen telesistólico. Y aquí también dividimos 3 tercios, donde el primero va a ser la fase de eyección rápida y el último será un volumen telesistólico residual. En cada uno de estos tercios es donde se encontrarán los soplos cardíacos. En el electro sigue el segmento ST, que indica que se contrae. En el fonocardiograma no hay cambios, no hay ruidos, y si los hubiera indicaría un soplo patológico. En la fase de relajación isovolumétrica vemos que las paredes se distienden nuevamente, que en sí es una retracción elástica de la aorta que ha recibido un gran volumen de sangre. En el electro vemos la actividad eléctrica de la onda T, que la diástole eléctrica inicia el proceso de repolarización cardíaca, por lo tanto las fibras cardíacas comienzan a distenderse, o sea, a relajarse. En esta fase de relajación el volumen se mantiene, volumen telesistólico porque es isovolumétrico. Sin embargo, la presión del ventrículo sí se modifica. Para entender esto tenemos que comprender lo que sucede con la presión de la aorta. La aorta es el periodo de eyección acompañado a la eyección del ventrículo ocasional